¿Por qué los elegidos de Dios parecen sufrir más que los demás? Si Dios los ha llamado, si han sido escogidos para cumplir su propósito, ¿por qué enfrentan tantas pruebas, traiciones y dificultades? Muchos piensan que el favor de Dios debería traer comodidad y prosperidad, pero la realidad bíblica nos dice otra cosa. Moisés fue rechazado por su propio pueblo, José fue vendido como esclavo por sus hermanos y Job perdió todo lo que tenía a pesar de ser justo ante los ojos de Dios. Si estás pasando por pruebas y te preguntas por qué Dios permite tanto sufrimiento en tu vida, este video te dará respuestas basadas en la palabra. No es coincidencia que aquellos a quienes Dios usa poderosamente sean también los que más dificultades enfrentan. A lo largo de la historia bíblica, vemos que cada persona elegida para un propósito divino ha enfrentado grandes desafíos, pruebas de fe y períodos de intenso sufrimiento. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien después de su conversión fue perseguido, encarcelado, azotado y hasta apedreado por predicar el Evangelio. Sin embargo, en cada prueba, Dios fortaleció su carácter y expandió su ministerio. Lo mismo ocurrió con Daniel, quien fue arrojado al foso de los leones, y con Esther, quien arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Hoy exploraremos 3 razones por las que los elegidos sufren más y cómo Dios transforma ese sufrimiento en una preparación para una gloria mayor. Quédate hasta el final, porque descubrirás que tu dolor no es en vano y que Dios tiene un propósito en medio de cada tormenta. 1. La prueba forja el carácter y la fe. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron probadas antes de ser usadas poderosamente. Pensemos en José. Dios le dio un sueño, pero antes de verlo cumplirse, fue traicionado por sus propios hermanos, quienes por envidia lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto, lejos de su familia, sin ninguna certeza de qué sería de su vida. Allí, aunque mantuvo su fidelidad a Dios, fue injustamente acusado por la esposa de Potifar y terminó en prisión. Parecía que cada paso en su vida lo llevaba más lejos del propósito que Dios le había revelado en sueños. Sin embargo, Génesis 50:20 nos revela algo asombroso. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios permite el sufrimiento porque en medio de la prueba nuestra fe es fortalecida. Es en el fuego de la adversidad donde nuestro carácter es moldeado y refinado. Santiago 1:2-4 nos exhorta a considerar como gozo las diversas pruebas porque producen paciencia y madurez. En el proceso del sufrimiento aprendemos a depender completamente de Dios y a confiar en su fidelidad aun cuando no entendemos su plan. Sin fuego, el oro no es refinado. Sin prueba, la fe no es fortalecida. Pensemos en Job, un hombre justo y temeroso de Dios que sin haber cometido pecado alguno, perdió su familia, su riqueza y su salud. A pesar de su sufrimiento extremo, nunca dejó de confiar en el Señor. Sus amigos le insistían en que debía haber pecado para merecer tal aflicción, pero Job se mantuvo firme. Al final, Dios restauró todo lo que había perdido y aún más, mostrando que la fidelidad en medio del sufrimiento siempre trae una recompensa. De la misma manera, cada prueba que enfrentamos no es para destruirnos, sino para hacernos más fuertes y para demostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Tomemos otro ejemplo. Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Israel, pero antes de cumplir su misión, pasó 40 años en el desierto como un simple pastor. Fue criado en la opulencia de Egipto, rodeado de lujos y privilegios, pero Dios lo llevó a la soledad del desierto para moldear su carácter, enseñarle humildad y hacerlo completamente dependiente de su poder.
Muchas veces Dios nos lleva a lugares de desierto para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. En el desierto, Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios, a depender completamente de su provisión y a desarrollar la paciencia necesaria para guiar a un pueblo rebelde. Sin este tiempo de preparación, no habría estado listo para enfrentar a Faraón ni para liderar a Israel durante 40 años en el desierto. Lo mismo sucede con nosotros. Lo que hoy parece un periodo de soledad y prueba, en realidad es la plataforma donde Dios está preparando nuestro carácter para un propósito mayor. 2. La oposición es señal del llamado. Jesús mismo dijo en Juan 15, 18, 19, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Si eres elegido por Dios, experimentarás oposición, porque el enemigo sabe que tu vida tiene un propósito. Pablo enfrentó persecuciones constantes, fue apedreado, encarcelado y azotado, y sin embargo en 2 de Corintios 12:9 aprendió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cada latigazo, cada traición y cada sufrimiento en su vida tenía un propósito mayor en el plan divino. El sufrimiento es una señal de que estás en el camino correcto. Cuando vives para Dios, el mundo y las tinieblas se opondrán a ti. La persecución no es una maldición, sino una confirmación de tu identidad en Cristo. Jesús sufrió el mayor rechazo, pero a través de su sufrimiento trajo salvación a la humanidad. Pedro y Juan fueron arrestados y golpeados por predicar el Evangelio, pero en lugar de lamentarse, se alegraron por haber sido dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Hechos 5:41. Esto nos enseña que el sufrimiento no solo prueba nuestra fe, sino que también nos acerca más a la gloria de Dios. Si hoy enfrentas oposición, recuerda que cada lágrima y cada prueba están forjando en ti una fe inquebrantable y un testimonio poderoso que Dios usará para impactar a otros. Este patrón de sufrimiento y victoria se repite a lo largo de la historia bíblica y en la vida de los seguidores de Cristo. Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado hasta la muerte por proclamar la verdad, pero aún en su último aliento, vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Hechos 7:55-56. Su testimonio no fue en vano, pues incluso en su muerte, Dios estaba obrando. De manera similar, la oposición que enfrentas hoy no es el final de tu historia. Es parte del proceso divino para cumplir su plan en tu vida. Confía en que Dios usará tu sufrimiento para glorificarse y llevar su mensaje a otros. Daniel fue echado al foso de los leones por mantenerse firme en su fe. Sus enemigos querían destruirlo porque sabían que tenía el favor de Dios y no podían hallar falta en él. Intentaron usar su devoción a Dios en su contra, manipulando al rey Darío para que emitiera un decreto que prohibiera orar a cualquier dios excepto a él. A pesar de la amenaza de muerte, Daniel continuó orando a Dios 3 veces al día, como lo había hecho siempre. Cuando fue arrojado al foso de los leones, Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y protegerlo. Al día siguiente, el rey Darío reconoció el poder del Dios de Daniel y decretó que en todo su reino se debía temer y honrar al Dios vivo. La prueba de Daniel no solo resultó en su liberación, sino que también sirvió para glorificar a Dios ante toda una nación. Cuando enfrentas oposición, no lo veas como un castigo, sino como una señal de que Dios está obrando en tu vida de una manera especial. A veces, la fidelidad en medio de la adversidad no solo nos fortalece, sino que también puede transformar el entorno que nos rodea y llevar a otros a conocer el poder de Dios. 3. El sufrimiento prepara para un propósito mayor. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios,
A veces no entendemos el porqué de nuestras pruebas, pero Dios está orquestando algo más grande y perfecto para nuestras vidas. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte de la historia. Moisés tuvo que huir al desierto antes de convertirse en el libertador de Israel. Pasó 40 años en la soledad del desierto, donde aprendió a depender totalmente de Dios antes de ser llamado para confrontar a Faraón. Del mismo modo, David pasó años huyendo antes de llegar al trono. A pesar de haber sido ungido por Samuel, tuvo que vivir como fugitivo, escondiéndose en cuevas y enfrentando peligros constantes. Lo que parece un obstáculo es en realidad una preparación. Dios usa cada desafío, cada pérdida y cada lucha para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Cuando atravesamos pruebas, debemos recordar que Dios está obrando detrás de escena, transformando nuestras dificultades en herramientas para nuestro crecimiento espiritual y para el cumplimiento de su propósito divino en nuestra vida. Cuando David fue ungido como rey, no subió inmediatamente al trono. Tuvo que pasar años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, enfrentando traiciones y peligros constantes. Durante este tiempo experimentó el rechazo, la soledad y la incertidumbre. Pero en cada momento difícil, Dios lo estaba moldeando. Fue en esos años de lucha donde David aprendió a depender completamente de Dios, a fortalecer su carácter y a desarrollar la humildad y la sabiduría que necesitaría para gobernar a Israel con justicia y misericordia. Si David hubiera llegado al trono sin antes pasar por el proceso de sufrimiento, no habría sido el líder que Dios quería que fuera. Cada batalla, cada momento de desesperación, cada traición que sufrió, sirvió para afinar su fe y prepararlo para el gran propósito que Dios tenía para él. La cueva de Adulam, que parecía un lugar de derrota, se convirtió en su escuela de liderazgo y dependencia de Dios. De la misma manera, Dios usa nuestras dificultades para formarnos y capacitarnos para el llamado que nos ha dado. Lo que hoy parece una prueba interminable, en realidad es la preparación divina para un propósito mayor. El sufrimiento nos enseña empatía, nos hace más sensibles a la voz de Dios y nos moldea a la imagen de Cristo. Nos permite entender el dolor de los demás y nos da la capacidad de consolar a otros con la misma consolación con la que hemos sido consolados por Dios. 2 Corintios 1:4. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Esta disciplina no es un castigo, sino un proceso de formación y purificación que nos acerca más a su propósito divino. Dios no permite el dolor sin propósito. Cada aflicción tiene una enseñanza. Cada prueba es una oportunidad para crecer en fe y dependencia de Él. Si estás pasando por una prueba, es porque Dios está haciendo algo grande en tu vida, preparándote para una misión aún mayor. No te rindas. Aunque ahora no entiendas por qué enfrentas estas dificultades, confía en que Dios está obrando en lo invisible. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio de la fidelidad de Dios. Así como Job recuperó el doble de lo que había perdido, así también Dios tiene un plan de restauración y bendición para aquellos que perseveran en la fe. Ahora que conoces estas 3 razones, ¿cómo cambiará tu perspectiva sobre el sufrimiento? Tal vez hoy estés enfrentando desafíos que parecen injustos, que te hacen cuestionar tu propósito y que te llenan de incertidumbre. Pero recuerda que Dios no desperdicia ningún dolor. Cada prueba que enfrentas, cada lágrima que derramas y cada momento difícil por el que pasas tienen un propósito eterno. No es en vano, porque Dios está trabajando en lo invisible, moldeando tu carácter, fortaleciéndote y preparándote para lo que viene. A través del sufrimiento, Él te está equipando para una bendición mayor y para cumplir el propósito divino que ha trazado para tu vida. Mantente firme,
porque lo que hoy parece una tormenta, mañana será testimonio de su fidelidad y amor. Los elegidos sufren más, no porque Dios los haya abandonado, sino porque Él los está preparando para algo mayor. Jesús mismo sufrió, pero venció, y en Él tú también vencerás. Si este video te ha hablado, compártelo con alguien que necesite esta palabra. Suscríbete para más mensajes que fortalezcan tu fe y déjanos en los comentarios cómo Dios ha usado las pruebas en tu vida para transformarte. Recuerda, el sufrimiento de hoy es la preparación para la gloria de mañana.